Hola a todos, y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espléndido, lleno de entusiasmo y nuevas emociones. Yo, por mi parte, estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Como saben, en este canal nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo de las series, novelas, y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento turco, y hoy, tenemos un tema que va a explotar. Prepárense porque vamos a hablar de un bombazo de amor, de sentimientos, de revelaciones, y todo envuelto en el drama que tanto nos gusta. Hoy, nos adentraremos en la romántica declaración que ha sacudido el mundo de los fans de Kerem Bürsin y Andercel ***. Sí, señoras y señores, la declaración. Esa frase, esa confesión que lo dice todo, Kerem es mi vida entera. Y es que, ¿cómo no hablar de esto? Este título lo dice todo, ¿verdad? Hande confiesa su amor Kerem es mi vida entera. Vamos a analizarlo todo, desde el contexto, hasta las reacciones de los fans, pasando por lo que este tipo de declaraciones significan en el mundo de las celebridades. Antes de que nos adentremos en este mar de emociones, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo lo último en noticias de sus series y actores favoritos, análisis, curiosidades, y mucho más. No se lo pueden perder. Ok, ya estamos todos, así que empecemos. Para quienes no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Andercel son dos de las estrellas más importantes y queridas de Turquía, y no solo eso, eran una de las parejas más icónicas. Se conocieron trabajando en la exitosa serie Love is in the Air Senkal Kapmen turco, y su química traspasó la pantalla. Su relación, que comenzó como un rumor, pronto se confirmó, y el mundo entero se enamoró de ellos. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, y con una conexión evidente. Pero, como suele suceder en este tipo de historias, el cuento de hadas tuvo su fin. La pareja, después de un tiempo de relación, decidió tomar caminos separados. La noticia entristeció a muchos fans, que lamentaron el final de esta hermosa historia de amor. Sin embargo, el cariño por ambos actores y actrices, y por su relación, nunca desapareció por completo. La esperanza, esa llama que se alimenta de la nostalgia y el cariño, siempre estuvo presente en el corazón de los seguidores. Y aquí es donde entra en juego nuestra confesión. La frase, Kerem es mi vida entera, es una declaración poderosa, una expresión de amor que va más allá de una simple frase. Pero, ¿en qué contexto se dijo? Fue una declaración pública, lanzada con orgullo a los cuatro vientos. Un secreto susurrado al oído de alguien, en la intimidad de un momento especial. Para ser honestos, el título, tal y como lo hemos recibido, no nos da toda la información necesaria. Es posible que sea una frase sacada de contexto, una cita de una entrevista, un fragmento de una conversación más amplia, o algo completamente diferente. La información, como un rompecabezas, necesita todas sus piezas para revelar la imagen completa. Por eso, mi trabajo, y lo que vamos a hacer en este vídeo, es investigar. Vamos a sumergirnos en el mundo de las fuentes, en la búsqueda incansable de la verdad. Vamos a buscar el contexto, la fuente original de la declaración, para entender el verdadero significado de las palabras de Hande. ¿En qué momento dijo esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Qué detonó esta confesión tan reveladora? Lo primero que debemos hacer es buscar la fuente original. ¿En qué medio se hizo esta declaración? Fue en una entrevista concedida a una revista de renombre, un medio digital especializado en celebridades, o tal vez en un programa de televisión que profundiza en la vida de los famosos. Fue en una publicación en redes sociales, escrita con el corazón y compartida con el mundo, o en algún evento público, ante la mirada atenta de los medios y los fans.
Es crucial identificar la fuente para comprender el contexto completo. Porque cada fuente, cada medio, tiene su propio estilo, su propia forma de presentar la información. Si la declaración proviene de una entrevista, debemos analizar las preguntas que se le hicieron a Ande. ¿Qué tema estaba tratando la periodista? Se le preguntó directamente sobre su relación pasada con Kerem. ¿O la confesión surgió de forma inesperada, como una revelación espontánea en medio de otra conversación? La manera en que se construyen las preguntas puede influir en la respuesta, y es fundamental entender el ambiente en el que se generó la confesión. También debemos analizar cómo respondió Ande. ¿Fue una respuesta larga y elaborada, llena de detalles y reflexiones? ¿O fue una respuesta más corta, directa, que transmitía la intensidad de sus sentimientos en pocas palabras? Esto nos dará una idea de sus sentimientos y de lo que quería transmitir. También es importante analizar el lenguaje corporal y el tono de voz de Ande al hacer esta declaración. Parecía feliz, radiante, como si estuviera compartiendo un secreto que le llena el alma. ¿O se mostró triste, melancólica, como si estuviera recordando un amor que ya no está presente? Quizá nostálgica, evocando un pasado lleno de emociones, de momentos compartidos. ¿O emocionada, con la voz temblorosa, como si las palabras le costaran un gran esfuerzo? Estos detalles, imperceptibles a veces, pueden revelar mucho sobre sus verdaderos sentimientos. La mirada, la sonrisa, el tono de voz, todo comunica. Si la declaración se hizo en redes sociales, debemos analizar la publicación completa, incluyendo fotos y vídeos, y los comentarios de los fans. ¿Qué acompañó la frase? Una foto de ella con Kerem, un vídeo de un momento especial, o una imagen que evocaba la época en la que estaban juntos. La imagen, el contexto visual, puede potenciar el significado de las palabras. La reacción de los fans puede ser reveladora y darnos una idea de cómo se percibe la relación entre Ande y Kerem. Apoyo incondicional, mensajes de esperanza y cariño, o tal vez algunos comentarios más críticos o escépticos. Las redes sociales son un termómetro de las emociones, un espejo de la opinión pública. Una vez que tengamos toda la información, una vez que hayamos reunido todas las piezas del rompecabezas, podremos evaluar el significado de la declaración de Ande. ¿Es una simple expresión de cariño, un recuerdo de su pasado romántico, una frase que refleja el impacto que Kerem tuvo en su vida? ¿O es una declaración de amor que perdura, un sentimiento que, a pesar de la distancia, sigue vivo en su corazón? El contexto, como el sol que ilumina un paisaje, es crucial para entender el verdadero significado de sus palabras. La importancia de esta declaración radica en la conexión que tienen los fans con la pareja. Después de la separación, muchos esperaban, o al menos soñaban, con una reconciliación. La esperanza, ese motor que nos impulsa a seguir adelante, es algo que los fans de Ande y Kerem no han perdido del todo. Este tipo de declaraciones avivan la llama de la esperanza, generan emoción y despiertan un torbellino de sentimientos en los seguidores. Porque el amor, aunque a veces termine, deja una huella imborrable en la vida de las personas, y en la memoria de quienes los observan. En el mundo de las celebridades, las declaraciones de amor suelen ser muy públicas. A menudo, las parejas comparten su amor en redes sociales, en entrevistas, o en eventos públicos. El amor, para algunos, es un espectáculo, una forma de conectar con sus fans, de mostrar al mundo la felicidad que sienten. Es un escaparate para el romanticismo, para los sueños y las fantasías. Sin embargo, también hay declaraciones más privadas, que se hacen en conversaciones íntimas o en momentos especiales, lejos de las cámaras y los micrófonos. Son secretos compartidos, momentos de vulnerabilidad que solo se reservan para el ser amado. La diferencia entre ambos tipos de declaraciones es el alcance. Las declaraciones públicas llegan a millones de personas y generan mucha atención mediática, titulares en los diarios, debates en la televisión.
Son parte del negocio del entretenimiento, una forma de mantener el interés del público, de generar expectación. Las declaraciones privadas son más íntimas y personales, y suelen estar dirigidas a una sola persona. Son el eco del corazón, el lenguaje del amor, susurrado al oído de quien se ama. En el caso de Hande y Kerem, la declaración, Kerem es mi vida entera, tiene un impacto mayor debido a su fama y a la conexión que tienen con sus fans. Los fans se sienten parte de sus vidas, se preocupan por ellos, celebran sus logros, y se entristecen con sus fracasos. Están interesados en su vida personal, en cómo se sienten el uno por el otro, en los detalles que conforman su día a día. La relación entre ellos es un tema de interés constante, y cualquier declaración, cualquier gesto, es analizado y comentado por sus seguidores. Además, la declaración de Hande puede ser interpretada de diferentes maneras, como un caleidoscopio de posibilidades. Para algunos, es una señal de que todavía siente algo por Kerem, que el amor no se ha extinguido por completo, que las chispas del pasado aún brillan en el presente. Para otros, es simplemente una expresión de cariño y de buenos recuerdos, una forma de honrar el pasado, de reconocer la importancia que Kerem tuvo en su vida. Es una forma de decir, gracias, por los momentos compartidos, por las risas, por los sueños construidos juntos. La interpretación final dependerá de cada persona y de su propia perspectiva, de sus propias experiencias, de su propia forma de ver el mundo. Analizando el significado de la frase, podemos entender que Kerem es mi vida entera, es una expresión de afecto muy fuerte. En este sentido, es una declaración de amor, de esos amores que dejan una huella indeleble en el alma. Es una forma de decir que Kerem fue mucho más que una pareja, que fue parte de su ser, de su historia, de su identidad. Sin embargo, también puede ser interpretada de manera más amplia, como una forma de expresar el cariño y la admiración que Hande siente por Kerem. Es una forma de reconocer su talento, su carisma, su bondad, todo lo que lo convirtió en alguien especial en su vida. También es posible que la frase sea una forma de recordar el pasado y de expresar la importancia que Kerem tuvo en su vida. Es una forma de decir, estuviste aquí, fuiste importante, te quiero en mi memoria. Es un homenaje a lo vivido, a los momentos felices, a los aprendizajes que dejó la relación. De cualquier manera, es una frase que tiene un gran significado y que ha generado muchas reacciones entre los fans. La declaración de Hande ha generado un gran revuelo en las redes sociales, un auténtico terremoto de emociones. Los fans, como un coro de voces apasionadas, han compartido sus opiniones y han especulado sobre el significado de las palabras de Hande. Algunos han expresado su alegría y esperanza por una reconciliación, por un reencuentro, por una segunda oportunidad para el amor. Han soñado con un final feliz, con un cuento de hadas que se hace realidad. Otros han preferido tomarlo con calma y respetar la privacidad de ambos actores, entendiendo que cada uno tiene su propio camino, su propia vida. Los comentarios de los fans reflejan la diversidad de opiniones sobre la relación entre Hande y Kerem. Algunos fans han expresado su apoyo incondicional a ambos actores, independientemente de lo que suceda. Han demostrado que su admiración va más allá de la relación sentimental, que valoran su trabajo, su talento, y su humanidad. Otros han preferido enfocarse en sus carreras profesionales, en sus logros individuales, en su crecimiento como personas. Han entendido que el amor, a veces, es un camino que termina, pero que la vida continúa, llena de nuevas oportunidades y experiencias. Además de las opiniones de los fans, la declaración de Hande también ha generado debate entre los expertos en relaciones, como si fuera un tema de estudio científico. Algunos expertos han sugerido que la declaración de Hande podría ser una señal de que todavía siente algo por Kerem, de que el amor, como un ave fénix, puede renacer de sus cenizas. Otros han preferido ser cautelosos y esperar a ver cómo se desarrolla la situación, entendiendo que las emociones son complejas, que los sentimientos cambian con el tiempo, y que solo el tiempo revelará la verdad.
Independientemente de la interpretación que se le dé a la declaración de Ande, lo cierto es que ha generado mucha emoción y expectación entre los fans de Kerem Bürsin y Andersel ***. La relación entre ambos actores sigue siendo un tema de interés y debate, como una novela que nunca termina, y la declaración de Ande ha reavivado la llama de la esperanza y el romanticismo en el corazón de sus seguidores. Es como si el amor, a pesar de las dificultades, siempre dejara una puerta abierta, una posibilidad, un destello de esperanza. En el mundo de las celebridades, las declaraciones de amor suelen ser muy importantes, como faros que iluminan la vida de las parejas. Estas declaraciones pueden fortalecer o debilitar la imagen de las parejas, dependiendo de cómo se perciban. Pueden generar expectación y emoción entre los fans, o pueden provocar críticas y controversias. Las palabras, en este contexto, son armas de doble filo, capaces de crear o destruir, de acercar o alejar. Para Ande y Kerem, la declaración de Ande tiene un significado especial debido a su fama y a la conexión que tienen con sus fans. Los fans están interesados en su vida personal y en cómo se sienten el uno por el otro. Son como amigos cercanos que siguen de cerca sus pasos, que celebran sus logros y que se preocupan por su bienestar. La relación entre ellos es un espejo de sus propios sueños, de sus propias esperanzas, de sus propias aspiraciones. Además, la declaración de Ande puede ser interpretada de diferentes maneras, como una sinfonía de emociones. Para algunos, es una señal de que todavía siente algo por Kerem, que el amor, como el sol, siempre regresa después de la tormenta. Para otros, es simplemente una expresión de cariño y de buenos recuerdos, una forma de honrar el pasado, de reconocer la importancia que Kerem tuvo en su vida. La interpretación final dependerá de cada persona y de su propia perspectiva, de sus propias experiencias, de su propia forma de ver el mundo. En conclusión, la declaración, Kerem es mi vida entera, es una frase poderosa y emotiva que ha generado mucha expectación entre los fans de Kerem Bürsin y Andersel ***. El contexto en el que se dijo, la fuente original, y las reacciones de los fans son clave para entender el verdadero significado de las palabras de Ande. Ya sea una expresión de amor duradero, un recuerdo del pasado, o simplemente una muestra de cariño, la declaración de Ande ha reavivado la llama de la esperanza y el romanticismo en el corazón de sus seguidores. Es como si el amor, a pesar de las adversidades, siempre dejara una huella, una cicatriz, un recuerdo imborrable. Hemos explorado a fondo el contexto, el significado, y el impacto de esta declaración. Hemos visto cómo las palabras pueden ser mucho más que simples palabras, especialmente en el mundo de las celebridades. Hemos analizado las reacciones de los fans y la importancia de este tipo de declaraciones para la imagen pública de los famosos. Y ahora, con toda esta información, podemos comprender mejor el significado de estas palabras. Es como si hubiéramos descifrado un código secreto, una clave para entender los misterios del amor. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encanta compartir con ustedes mis análisis y opiniones sobre este apasionante mundo. Gracias por acompañarme en esta aventura, por sus comentarios y por su apoyo constante. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí. Déjenme saber qué piensan sobre la declaración de Ande en la sección de comentarios. ¿Creen que es una señal de algo más? ¿Qué esperan del futuro de Ande y Kerem? ¿Creen que el amor puede resurgir de las cenizas? ¿O que es mejor recordar el pasado con cariño? Me encantaría leer sus ideas. Y ahora, antes de irnos, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos, y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que cada semana les traigo lo último en noticias, análisis, y curiosidades de sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un eterno romance,
lleno de sorpresas y emociones.